Buenas tardes, mi nombre es José Bertrán y te voy a enseñar el curso de Historia Universal. Tema de hoy, la Segunda Guerra Mundial. A ver, vemos aquí en estas imágenes, a ver, primero me confirmas si se escucha, se ve la diapositiva. ¿Qué tal, Gabriel, Daniela? ¿Me confirmas? Sí, todo bien, Alexis, André, muy bien. Gracias, Katia. Bien, en estas imágenes vemos a tres personajes. Ellos tres van a formar un bloque llamado el eje. Bien, el eje. Estos tres personajes van a dar inicio a lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. El eje estuvo formado por tres países. Vemos aquí a Italia, por aquí Alemania, y por acá vemos el imperio japonés, Japón. Bien. Luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919, surge en Italia un partido político llamado el Partido Fascista, el Partido Fascista Italiano, con la ideología fascista, encabezada por el Duce. El Duce es Benito Mussolini, apodado el Duce, o el Duce, o simplemente el Duque. Este gobierno era anticomunista. Recuerda que en 1917 había comenzado la Revolución Rusa y los partidos de derecha se sentían amenazados. Por lo tanto, crean partidos ultraderechistas, nacionalistas y chauvinistas, que son los partidos fascistas. El primero que surge en Europa es el partido fascista italiano. Luego lo copia el partido fascista alemán o el partido nazi. Llega incluso hasta España con el partido falangista de Francisco Franco. Así es, Ángel. Benito Mussolini llega al poder con las camisas negras. ¿Quiénes son las camisas negras? Son paramilitares a los cuales Mussolini los auspicia y los viste con las famosas camisas negras. Luego Hitler copia también eso y a sus soldados los viste con camisas pardas. Luego en Alemania surge el partido nazi, creado por Anton Drexler. Este partido nazi luego es refundado por Adolfo Hitler. Recuerda que Adolfo de nacimiento era austriaco, él no fue alemán, él es austriaco. Llega al poder mediante una serie de acciones importantes para crear y juntar a adeptos, seguidores. Escribió un libro. ¿Cómo se llamó el libro de Hitler? A ver quién lo conoce. El libro de Hitler se llamó Mi lucha, que él escribe cuando estuvo preso. Bien, ese fue preso luego de la Primera Guerra Mundial porque intentó hacer un golpe de Estado en Alemania. Claro, él tuvo un libro, lo escribe cuando estuvo preso. Hitler, que era austriaco, participa en la Primera Guerra Mundial como mensajero. Ya no era un soldado destacado, simplemente un mensajero. Antes de eso, él se dedicó al arte, él era, entre comillas, artista. Pero todo
Toda obra que hacía no se vendía ni por un chancay de 20. Nadie compraba sus obras. No le fue muy bien en la vida, hasta que comenzó la guerra, y en su rol de mensajero comienza a incursionar en el mundo del espionaje alemán. Ahí ya como que le fue un poco mejor. En el contexto del fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania se rinde en la Primera Guerra Mundial, con el gobierno de Federico Ebert, quien tenía una mentalidad socialista. Este socialista, Federico Ebert, firma el Tratado de Versalles, que es la humillación más grande que sufrió Alemania en toda su historia. Cediendo territorio, pagando dinero a los que lo vencieron. Un desastre Alemania. Hitler intenta incursionar en política, no le va bien. Postuló, no ganó. Postuló de nuevo, volvió a perder. Intenta hacer un golpe de Estado, le cae un balazo y encima se va preso. Pero ya de tanto insistir, así es Alexandra, pero no llegaron a pagar los 50 años de deuda. No lo llegaron a pagar. Pagaron unos cuantos años. A la llegada de Hitler, lo primero que hacen es dejar de pagar la deuda. Cuando Hitler intenta tomar el poder del partido nazi que ya existía, lo hace mediante un acto que queda en la historia de Alemania. ¿Cómo toma el poder del partido nazi? Ojo, el partido nazi no es de Hitler, ya existía, pero él toma el poder y hace una purga interna. A esa purga interna se le llama la noche de los cuchillos largos. Un cuchillo largo, en el año de 1919 a 36, un cuchillo largo es una bayoneta. Es la punta de un sable que está en la punta de un rifle. No sé si ustedes han visto esas armas en la Primera Guerra Mundial que tienen como un cuchillo adelante. Bien. Hitler entra a una reunión del partido nazi y a todos aquellos que estaban en contra de él comienza a disparar con sus seguidores. Muchos de los heridos caen al suelo y no mueren de inmediato. Fueron decenas de nazis que caen al suelo que estaban en contra de él. Entonces, él da la orden de que todos los heridos los remataran a punta de cuchillo largo, a punta de bayoneta. Y es así como Hitler toma el poder de su partido político, mediante las armas. En muestra de su poder y de su punto de vista radical, decide atacar a los judíos. Y vendría Noche de los Cristales Rotos, donde Hitler ataca las sinagogas judías, las quema y mata a decenas de judíos. Hitler llega al poder y decide que Alemania se una con su hermano de sangre Austria e invada Checoslovaquia, para que de esa forma Alemania tome el poder de las naciones germanas del centro de Europa. A esto lo llaman el Anschluss, el anclaje del centro de Europa. Hitler entonces fundaría el Tercer Reich. ¿Y qué es el Tercer Reich? El Tercer Imperio Alemán. Medidas que tomó Hitler. Primero, no pagar la deuda externa. Comenzar a armar a Alemania nuevamente. Formar un nuevo ejército. Pero ya en 1919 todo eso, todo lo que hacía Hitler se le había prohibido. ¿Por qué los países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y demás dejaron que Hitler haga eso? ¿O se lo permitieron? Se lo van a permitir
Porque los países capitalistas e imperialistas tenían un enemigo al cual temían más. Este enemigo era la Unión Soviética. Rusia, que había comenzado con su revolución bolchevique, era una amenaza para el sistema capitalista europeo y mundial. Entonces, los países capitalistas de Europa deciden que Hitler sea el encargado de enfrentar a los comunistas. Y es verdad, Hitler odiaba a los comunistas, pero Hitler odiaba más a sus enemigos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos creyeron que Hitler, ni bien se arme, atacaría a Rusia, porque el partido nazi, es un partido anticomunista, y es una copia del fascismo italiano, que es anticomunista. Pero todos se sorprenderían que al final Alemania firmaría un pacto de no agresión con los rusos. Claro que sí, dictador. Él es un dictador. El partido nazi, ni bien llegó al poder, firmaría un pacto secreto con los rusos. Se llamó el pacto de no agresión, llamó Ribbentrop-Molotov. Con Ribbentrop-Molotov quedó con los rusos en no atacarse por 10 años. Oye, Rusia, tú no me caes pésimo, pero en caso, por si acaso, si me ocurre hacer una guerra, te prometo no atacarte. Y los rusos le respondieron, ah, ya, igual, tampoco me caes, pero en caso existe una guerra, sería mejor no atacarnos por 10 años. Ya luego veremos lo que pasa. Esto le convendría a Alemania, porque Alemania recuerda bien que en la Primera Guerra Mundial cometió un grave error, que fue pelear en dos frentes, en el frente oriental y frente occidental. Atacaba por un momento a Francia y un momento a Rusia, y tenía que dividir sus fuerzas en derecha, izquierda o oriente, occidente. Entonces, como Hitler ya había pensado atacar a Francia nuevamente, dice, no me conviene tener como enemigo a Rusia. Y Rusia, como está en plena revolución, dijeron, a mí no me conviene pelear contra Alemania ahora, porque estoy en plena revolución y aún no tengo las armas suficientes. Entonces se dio una tregua ahí. Y es así que estos dos países comienzan a ser el eje del fascismo en Europa. Japón era un imperio liderado por Hirohito. Hirohito, vamos a poner nombre aquí, Hirohito era el emperador Dios. Y él solamente, claro, el imperio nipón, quedó con Hitler, que bueno, lo apoyaría en esta guerra. Él solamente quería una pequeña porción del mundo. Él solo quería quedarse con la mitad del Asia y todo el Océano Pacífico, nada más. Japón quería eso, todo el continente de Oceanía, toda Oceanía y parte de Asia. Nada más, una pequeña parte. Claro, porque todos querían un pedazo. Igual, Italia, cuando firma el eje con Italia, Alemania y Japón, Italia exigió y reclamó el continente africano. Italia quería África para sí. Y bueno, pues los alemanes querían Europa, pues, ¿no? Toda Europa. América se llama mantequilla, pues para todos un pedacito. Bueno, Estados Unidos fue reclamado por los nazis. Italia ni Japón tenía interés. Japón quería el Océano Pacífico, o sea, las costas occidentales de Sudamérica y América del Norte. Es lo que ellos llamaban el nuevo orden mundial. Mientras que ocurría esto,
en Alemania, en Italia, Japón, formándose estos imperios, España, España tuvo elecciones. En las elecciones de España gana el Partido Comunista. Ganó un partido comunista en España. Esto no se había soportado por el capitalismo ultraderecho de este país y ellos decidieron hacer un golpe de Estado encabezado por Francisco Franco, apodado el Generalísimo. El Generalísimo Francisco Franco hace un golpe de Estado en España, iniciándose así una guerra civil llamada la Guerra Civil Española, o también conocida como la Mini Guerra Mundial, porque la Guerra Civil Española, los franquistas, que eran falangistas, fueron apoyados por italianos y alemanes, mientras que el lado del gobierno español que ganó las elecciones, que eran comunistas, fueron apoyados por los rusos y por las llamadas brigadas internacionales. Ah, ya, ¿por qué eligieron esas partes del mundo los países? Me pregunta. Eso es parte de su geopolítica. Geopolíticamente a Italia le convendría el África, porque estaba al frente. En el tiempo del Imperio Romano, Roma había conquistado parte del norte del África y por cuestiones históricas, Italia quería nuevamente el África y bueno, también una parte de Europa que era Grecia, la península báltica. Eso quería Italia. Japón también, por cuestiones geopolíticas, que ya había conquistado una parte de China, quería conquistar toda China y Oceanía, que estaban las islas, con la cual Japón se enfrentaba a Estados Unidos. Japón tiene enemistad con Estados Unidos por la posesión de las islas de Oceanía. Bueno, pues y Alemania, su afán revanchista, ¿no? De la Primera Guerra Mundial quería básicamente toda Europa. Es el motivo, ¿no? De que los impulsó a esto. Bien, España se desangraba, Italia, Alemania peleando, Japón también. En América, en América había una crisis muy fuerte, una crisis económica, que se va a reflejar en la crisis del año de 1929, conocido como el crack. Datos importantes de 29, vamos a ponerlos aquí, dame un segundo. Borramos los dibujos. Vamos con esta diapositiva. A ver. Vamos un segundo. Y estos son los antecedentes que te mencionaba. Difusión del nazismo. El nazismo fue creado por Anton Drexler. Luego fue refundado por Hitler. El fascismo fue fundado por Benito Mussolini en Italia. El comunismo en toda Europa era una amenaza. Es por eso que permiten que el nazismo surja. Y se da el crack de 29. La caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. A ver, me pregunta, ¿en qué consiste el comunismo? Bien, el comunismo es una forma de gobierno que involucra la parte social, económica, política, todos los aspectos de la vida de una nación. Pero cuando surge el comunismo como una idea política, más que una idea política es una idea económica. Así es, Ángel. Es una idea o filosófica económica. Recuerda que la historia se basa en hechos económicos. La historia no está basada en personajes. Si bien es cierto, estudiamos personajes por lo que hacen, la historia cambia por hechos económicos. ¿Por qué Italia quiere ir a África? ¿Porque le gustan los negritos? ¿Por no decir que le gusta el negro? No. Italia
quería el África por los recursos naturales para su industria. ¿Por qué quiere Japón Oceanía? Por lo mismo. ¿O qué cree? Que a Japón le gusta el mar, le gusta nadar. Están cansados del agua ellos, pero ellos querían los recursos de cada país. Entonces, cada hecho que ocurre en el mundo es por un incidente económico. ¿Por qué la crisis en el Perú es tan grave? No por la ignorancia de Castillo, no porque sea un burro, un animal, un analfabeto, no. Aparte de eso, que ya lo sabemos, es porque está robando de manera indiscriminada al país. Economía. Entonces, el comunismo es la fase evolucionada del socialismo, que se plantea a mediados del siglo XIX con Carlos Marx y Federico Engels, quienes van a crear la ideología del socialismo científico, en la cual al ver tanta desigualdad entre personas, creyeron que era importante que no existan estas desigualdades. El socialismo busca la igualdad entre las personas, igualdad económica. Pero está comprobado que eso no está bien. No debe de existir la igualdad económica. Una sociedad, para que sea una sociedad correcta, buena, tienen que existir explotados y explotadores. Así suene feo, así te duele el corazón, así digas, profesor, no está bien, todos somos iguales, pero no es así, todos no somos iguales. Gabriel, Ángel, Matías, Daniela, ustedes el día de hoy tienen un seminario de historia, mientras que muchos de sus compañeros están en la calle, o están viendo TikTok, o están paseando, o están con la enamorada, o están que se gastan la plata de la mensualidad diciendo que están estudiando. Entonces, ¿tú crees que ellos merecen en un futuro algo igual que ustedes, o ustedes merecen algo mejor? Les pregunto. Claro que ustedes merecen algo mejor, porque están invirtiendo su tiempo en algo productivo. Entonces, si requieren algo mejor, no va a haber igualdad. Pero el socialismo busca la igualdad. Entonces, es una ideología que no funciona, no va a funcionar, que sí ha funcionado en algunos casos. Claro, de eso se trata el socialismo, erradicar la diferencia de clases sociales. No, no, no. O sea, no digamos que debemos tampoco hacer que las diferencias sean grandes. O sea, la educación tiene que ser para todos. Así seas pobre, rico, millonario, indigente, loco, lo que seas, tú tienes derecho a la educación. Pero la diferencia la hará tu esfuerzo. Pero chicos, la educación en mi país es gratis. Yo no puedo creer cómo hay chicos que han dejado el colegio. Es algo. Ah, no, claro que sí, acá me escribe, mira, Aymael Guzmán fue un profesor filósofo, claro que sí. Aymael Guzmán era literalmente un genio filosófico. Era un genio. Profe, ¿qué está hablando? Profe Terruco, no, un momento. Una cosa es que sea un genio en filosofía y otra cosa es que tenga todo la inteligencia emocional correcta. Él no tuvo eso en mente. O sea, en filosofía sabía mucho, pero en otras cosas se equivocó. No es lo mismo comunismo con terrorismo. Haya unas personas que quieran decir que sí lo mismo, pero no es lo mismo. Se digo que el comunismo surge en el siglo XIX. El comunismo no lo inventa Ismael Guzmán. El comunismo no nace en el Perú, papá. Y peor aún, veo chicos, chicas, señores, señores que dicen que Pedro Castillo es comunista. Pedro Castillo no sabe no sabe ni cómo se escribe su apellido. Él no es comunista. Chicos, para ser comunista primero tienes que, aunque no creas, tienes que ser muy inteligente.
Pero acá se confunde comunismo con terrorismo. Si bien existe el terrorismo en el Perú, que es otro tema que también lo vamos a ver, se basó en ideas comunistas, no tiene nada que ver, porque el comunismo surge en el siglo XIX. Hablamos de 1800 y algo, en la segunda revolución industrial. Al Perú llega en 1980, casi 100 años después. O sea, quisieron aplicar el comunismo en un país cuando ya no existía en ninguna parte del mundo. Y encima con sus ideas locas que tenían, bueno, ya es otro tema, es diferente. Claro que es diferente. Bien. Entonces, pero igual, el comunismo, al ser una idea económica, iba en contra del capitalismo. Al final triunfó el capitalismo, aunque en Rusia algunos eh, seguidores de Mikhail Gorbachev definen el comunismo diciendo que el comunismo no se extinguió, el comunismo evolucionó. Bien, el comunismo evolucionó. El comunismo se aplica por primera vez de manera contundente en Rusia. Le fue muy bien la revolución rusa. Rusia en la actualidad es una potencia mundial. Es una potencia que se da el lujo de amenazar a Estados Unidos. No puede decir que el comunismo fracasó. Que tuvo crisis, como el capitalismo en la actualidad. Pero es un tema más que todo ya económico y la gente lo politiza, ¿no? Cuando tú politizas esas cosas ya estamos mal. Gorbachev era un genio. Mikhail Gorbachev crea un libro llamado La Perestroika, con dos ideas, la perestroika y el glasnost. En la perestroika él dice que el comunismo no ha muerto, el comunismo está en proceso de cambio. Abrir las puertas de la economía, claro, esa es la perestroika. Pero no fue un error. La perestroika no fue un error para Rusia, porque en la actualidad la economía rusa es capitalista, pero la política de Estado es comunista. Eso es perestroika. Perestroika es seguir haciendo política comunista, pero aprovechándose de la economía capitalista. Algo que hace 30 años se creía imposible, hoy 2022 se ven los frutos. En Rusia, no, China ya es otro cantar, pues, ya China es otra cosita. Disolvieron la Unión Soviética, claro, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero no destruyeron el comunismo como tal. Bien, vamos a ver eso de repente más adelante. Vamos a avanzar con este puntito de la crisis del 29. Quiero que sepas aquí unos nombres importantes, solamente nombres importantes. A ver, la crisis surge en el gobierno del presidente de Theodore Roosevelt y concluye con el presidente Hoover. Uy, se me pasó una O. Vamos a eliminar esto un segundo. Es al revés, Dame un segundo. Perdón, comienza con Hoover, comienza con Hoover y lo termina Dédalo Roosevelt. Dédalo Roosevelt implanta en la economía las ideas de Keynes, las ideas keynesianas, en la cual el Estado le abre las puertas a la empresa privada para que se encargue de los servicios públicos. Sí, claro que sí, aunque Leguía también era un ladrón. Leguía también es un poquito complicado. Leguía es un tema más. Leguía tuvo cantidad de robos al país, peor que muchos presidentes. A ver.
A ver, exaltación nacionalista, causa de la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi está exaltado. En Italia, el partido fascista. En la Unión Soviética, el partido comunista. Hay ambiciones imperialistas de Alemania, quien anexa Austria y también anexa Checoslovaquia. Cuando Alemania anexa Austria y Checoslovaquia, formaría el conocido Tercer Reich o Tercer Imperio Alemán. Luego Italia anexa allá en África, Etiopía y luego Albania. Japón anexa Manchuria en China y parte de Mongolia. Dice, ¿Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial? Führer, emperador significa. Emperador, Führer, emperador. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, en la parte final explicamos quién gana, ¿ya? Porque todos dicen, ganó Estados Unidos. Un momentito, ¿Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, podríamos decir que sí, pero ¿quién era el enemigo en la Segunda Guerra Mundial? ¿No era Hitler? Era Hitler, pues. ¿Y quién derrotó a Hitler? ¿Estados Unidos? No fue Estados Unidos. Claro que sí. El gobierno de los soviéticos. Bien, causas. El nuevo armamentismo de Alemania, Italia, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Países que justo pasaban por un proceso de revolución industrial. Bueno, excepto la URSS, que estaba en revolución política, ¿no? Nuevo sistema de alianzas. Nuevo sistema de alianzas. Vemos Alemania, Italia y Japón con el eje que te expliqué. Vemos también a Francia con De Gaulle, Inglaterra con Churchill, la Unión Soviética con Stalin y Estados Unidos con Theodore Roosevelt. Claro, así es. No fue Lenin. Inglaterra es amenazada con la industria alemana. Es uno de los motivos. Principales hechos. Ofensiva alemana. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Rusia habían firmado el pacto de no agresión llamado Ribbentrop-Molotov, que establecía el control del territorio polaco. Mira, ¿qué ocurre con Polonia? Imaginemos que por aquí está Alemania, por aquí está Rusia. Alemania y la Unión Soviética. El mapa de Europa era este hasta 1918. Pero luego del Tratado de Versalles le van a quitar territorios a Alemania y le quitan territorios a la URSS, creando un país nuevo. Y ahora las fronteras son así. Tenemos por aquí al país de Alemania, tenemos aquí el nuevo país Polonia y aquí el nuevo país la URSS. Esto ya es en
1919. ¿Tú crees que a Alemania y a la URSS le va a gustar que haya un país nuevo acá? Obviamente no le va a gustar. Es por eso que en el Tratado de No Agresión, Ribbentrop-Molotov acuerdan que si en caso existe una guerra entre ambos, lo primero que van a hacer es dividirse a Polonia. Y eso ocurrió. Alemania invade a Polonia, Polonia pide ayuda a Rusia, pero ¿por qué le pide apoyo a Rusia? Porque Polonia también era comunista. Y Rusia le dice, no te preocupes que yo voy a ir con mis tropas, pero no voy a ir a ayudarte. Voy a ir a tomar control de la mitad del país. Este es el Blitzkrieg. La Blitzkrieg es la guerra relámpago. Alemania invade Dinamarca y Noruega para cortar las fuentes de provisión de mineral sueco. La guerra relámpago. Las tropas alemanas invaden Holanda y Bélgica. Los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva Maginot, que los franceses creían inexpugnable. Y entonces Alemania invade todos sus vecinos en menos de lo que canta un gallo. Voy a compartir aquí una imagen, dame un segundo. Me lo comparte, ¿ah? Primero de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Casi un mes más tarde, un periodista estadounidense de la revista Time describe así el suceso. El frente de batalla se ha perdido y con él la ilusión que siempre había existido en un frente de batalla. En esta no hubo una guerra de ocupación, sino una de penetración rápida y anulación. Blitzkrieg. El término que emplea no es en vano. El nuevo conflicto bélico trae consigo una nueva forma de entender la destrucción que puede causar un ejército, y el Tercer Reich de Adolf Hitler no va a dudar en utilizarla en sus próximas conquistas. Pero, ¿qué fue la Blitzkrieg y por qué esta guerra relámpago tiene algo más de mito que de realidad? Si deseas conocer los pormenores de este concepto y el debate que suscita, quédate con nosotros en los próximos minutos. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El relámpago es un fenómeno relacionado al impacto, la fuerza y sobre todo a la velocidad. Así que cuando la Alemania nazi implementó una táctica que tenía todos esos componentes, el término Blitzkrieg no se hizo esperar. Primero contra Polonia, luego contra Francia y más tarde contra la Unión Soviética, entre otros países, la guerra relámpago del Tercer Reich asomaba imparable. Podemos citar a la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles para explicar su origen. Tras el fin del primer conflicto global, los líderes alemanes determinaron que debían prepararse para una guerra móvil en vez de una de trincheras. Así que mientras Francia celebraba su victoria con la construcción de la línea Maginot, Alemania se centró en otros aspectos. En cuanto al texto de Versalles, también significó un impulso para la renovada militarización alemana.
si bien limitó la capacidad de su ejército a 100.000 soldados y le prohibió construir aviones, submarinos y artillería pesada, lo cierto es que Hitler se las arregló para burlar esas condiciones. Ahora bien, pasamos a la otra parte del nacimiento del concepto, porque fue Heinz Guderian, coronel de la Wehrmacht, quien impulsó la creación de tanques y aviones. Guderian, que luchó tanto en el frente occidental como oriental al mando de la segunda división Panzer, sobresalió a la hora de renovar la manera de utilizar los vehículos blindados. Para reafirmar su importancia, basta señalar que intervino en los conceptos del Panzer II, III, IV y especialmente el Panther. Con ellos, la ligereza, la flexibilidad y la sorpresa eran objetivos que parecían estar cumplidos. Además, en 1938, el coronel selló su doctrina en Achtung Panzer, Manual de Estrategia Militar de Blindados. Entonces, ahora sí, llega el turno de preguntarnos, ¿en qué consistía exactamente la Blitzkrieg? A través de unidades autónomas, la táctica traspasaba la idea de las tropas de choque a los carros de combate, que atacaban un solo punto de la línea enemiga para romper el frente y avanzar, sin importar lo que ocurriera en los flancos. Antes de esto, los aviones Junkers Ju-87, mejor conocidos como Stuka, abrían camino con sus bombarderos, los cuales no permitían reorganizarse ni reabastecerse al oponente de forma adecuada. La artillería también colaboraba. La acción se realizaba en un frente angosto. Cuando los tanques abrían una brecha, entraban raudos por allí y, acompañados por unidades motorizadas, penetraban las líneas rivales hasta llegar al otro extremo. Los alemanes causaban conmoción y desorganización, pero eso no era el fin del asunto. Hecho esto, las tropas ya tenían el terreno despejado para realizar un movimiento envolvente y aniquilar lo que restaba de las fuerzas aliadas. Pero para asegurar su éxito faltaba algo más, ¿no creen? Claro, el gran avance de la comunicación inalámbrica, la radio, era vital en la guerra relámpago. Así los comandantes podían coordinar las unidades y evitar la dispersión. De realizar las precarias maniobras y ejercicios con automóviles modificados en los años 20, Alemania pasó a aplicar los principios de la Blitzkrieg en la Guerra Civil Española, donde comprobó la posibilidad de éxito. Luego los usó en Polonia en 1939 y después siguieron Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, todos entre abril y mayo de 1940. La guerra relámpago solo tuvo que flanquear la línea Maginot para conquistar Francia, que sucumbió en solo 6 semanas. También tuvo especial éxito en Yugoslavia, que cayó en apenas 12 días. Hasta el general Erwin Rommel decidió emplear la táctica para empujar a los aliados hacia el Cairo. Pero todo tiene un fin. Cuando Alemania quiso invadir el Reino Unido, no logró romper la defensa de la Royal Air Force. Por supuesto, los tanques no podían atravesar el Canal de la Mancha. Claro está que los británicos no salieron totalmente indemnes. Más de 40.000 civiles murieron en lo que fue abreviado como Blitz. Por otro lado, la ofensiva no terminó de tener éxito en África debido a la falta de suministros y visión estratégica. Eso demostró que la velocidad, la ligereza y los bombardeos no podían vencer si no había una buena organización detrás. Ya en Francia habían existido algunos momentos de temor por el avance demasiado profundo de las unidades motorizadas, y la Luftwaffe no había conseguido hacer mella en la crucial evacuación aliada de Dunkirk. Finalmente, los alemanes se toparon con la determinación y las grandes reservas de la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja. Aunque sus fuerzas habían tenido éxitos iniciales, el extenso terreno ruso y el invierno demoraron en gran medida el avance. Tiempo después, la batalla de Stalingrado y sobre todo la de Kursk pusieron el último clavo en el ataúd del relámpago. Es el Blitzkrieg, una guerra relámpago, guerra rápida, pero eso es lo que pensaba, por un lado, Alemania. Ojo, Alemania no es el único que pelea en la guerra, sino también vemos a Italia y su líder Benito Mussolini. ¿Cómo fue este personaje? Ahí lo ponemos un minuto para que veas cómo habla. Acá tengo un video en vivo.
A ver, vamos a ver si puedo compartir un segundo. Che questo secolo, decimo, XX, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Fra un decennio l'Europa sarà fascista o fascistizzata. Quando il fatale andare del tempo si avrà allontanato da quest'età, gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto in pace e in guerra. C'è un prima e un dopo. C'è un prima della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Mira, no sé si lo notan, ¿no? El porte y la soberbia con la cual habla este hombre, ¿no? Si bien es cierto, desquiciado, equivocado, pero ¿qué es lo que transmite a su pueblo, no? Si bien es cierto, Mussolini creó el fascismo, antes de hacer lo que hizo en la Guerra Mundial, él hizo que Italia se levante, porque Italia era un paísito, un país así, mequetrefe de Europa. Recién se había unificado. Pero mira la propiedad con la cual él habla, la soberbia, ¿no? ¿Te imaginas tú en el Perú un presidente así? Un Alan García, ¿no? Un Alan García, ¿no? Que demuéstrenlo, pues, ¿no? Demuéstrenlo, pues, ¿no? Así todo él. Bueno, al final su destino es trágico, ¿no? Él sería sacado del poder y lo ejecutan, lo cuelgan. Luego de colgarlo, lo crucifican desnudo en Roma, a él y a su amante llamada Claretta Petacci. A los dos lo matan y lo crucifican, alucina, pues, ¿no? Ya, pues, ¿quieres recordar la antigua Roma? Recuerda la antigua Roma, crucifíquenlo. Lo crucificaron al pobre Benito Mussolini. Y eso que Hitler admiraba a Mussolini. Hitler se vuelve fascista y luego nazista por Mussolini. O sea, Mussolini era lo máximo en aquel tiempo, ¿ah? Porque había esta idea del mesianismo. El mesianismo es una característica del fascismo. ¿Y qué es el mesianismo? El mesianismo está basado en la idea de que existe un Mesías, que es un Mesías, alguien infalible. Mussolini creía que él nunca se equivocaba. No sé, de repente a ustedes les ha pasado, han conocido a alguien que se cree que nunca se equivoca, ¿no? En casa, de repente papá o el abuelo, nunca se equivoca. Por cierto, hoy día 27 es el Día Internacional del Adulto Mayor. Saluden a los abuelitos, a los que tengan en casa, ¿ya? Continuamos. Vimos que la Blitzkrieg, la guerra relámpago, es una guerra que duró 2 meses. En 2 meses conquistó. Vimos Polonia, vimos Dinamarca, vimos Países Bajos, los países nórdicos, y se iba rumbo a Francia. Pero Francia estaba con... Francia no, Alemania conmigo no pasa nada. Pero los franceses, cuando se dieron cuenta que todos los alemanes cruzaron como si nada, su supuesta línea defensiva, no tuvieron nada que hacer. Francia estuvo perdida. En aquel tiempo había un mariscal
llamado Henri Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, quien derrotó a los alemanes en Marne. Así es, Ángel, ese fue uno de sus errores. Allá, los nazis, bueno, vamos a verlo ahora en la clase, ¿ya? Atacan a los rusos en la batalla de Stalingrado. En Stalingrado, pues. Bien, vamos a acabar esa parte de Francia, la invasión a Francia. Una vez que Alemania entra a Francia, los franceses estaban perdidos. ¿Qué hacemos ahora? No le quedó nada más que huir. Y se van al norte de Francia, donde hay una playa llamada Dunkerque. Y de Dunkerque habían planificado cruzar a Gran Bretaña, por el Canal de la Mancha, o el Mar del Norte. Pero ellos temían el bombardeo alemán. Y eso fue lo que ocurrió, porque cada vez que venía un barco inglés a recoger a los franceses, este barco era hundido. ¿Por qué? Porque la tecnología le permitía a los alemanes, ya en aquel tiempo también los ingleses tenían los radares, ya habían sido inventados los radares. Y no había forma de que un barco grande no sea visto. Así no lo vean con los ojitos, sino con el radar nomás. ¿Y sabes en qué consistió el milagro de Dunkerque? Que miles, pero miles de ingleses que tenían barcos de pesca o yates de lujo fueron a rescatar a los soldados. Como eran barcos pequeños, era mucho más difícil que los hundan o que los vean. En esto consistió el milagro de Dunkerque. Ah, ¿viste la película? Sí, bueno, también la vi, no. Esperaba algo más de esa película, pero sí, el final es así como se ve en la película, que los barcos iban a recoger a los soldados franceses que estaban atemorizados, pero cada vez que subían a los barcos grandes los hundían. Venían 10 barcos, hundían 8, solamente 2 salvaban. Entonces, ¿cuál fue la opción de que los civiles, algo, ¿no? Cosas de guerra, ¿no? Que parece de película, pero sí, eso ocurrieron. Salvaran a los franceses. Miles de franceses salvaron en el famoso milagro de Dunkerque. Los que no pudieron ir al norte, tuvieron que ir al sur, para intentar huir por el mar Mediterráneo. Hablamos de los soldados, porque los civiles ya fueron, ellos tenían que quedarse nomás en su país. Pero ¿qué hace este héroe de la Primera Guerra Mundial, llamado Mariscal Henri Pétain? Pétain, que era el encargado de poner resistencia a los alemanes, decide rendirse. Y no solamente se rinde y presta sus servicios a Alemania. Entonces, de ahí en adelante es considerado un traidor. Luego, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Henri Pétain se lava las manos diciendo: yo nunca traicioné a Francia. Francia ya había sido derrotada. Francia no tenía por dónde luchar. Y el hecho de levantar las armas era simplemente sacrificar a más franceses. Él firmó la rendición de Compiègne, o de la compañía, la firmó únicamente con el objetivo de salvar o conservar la vida de algunos franceses. Bien, y por eso que a Pétain, en los juicios de Nuremberg, se le va a condenar a unos años de prisión, pero luego se le absuelve, se le perdona. Continuamos. Bien, mientras que Francia se rendía en su territorio, los que pasaron a Inglaterra intentan poner resistencia, ¿ya? Esta resistencia la van a hacer con Carlos de Gaulle, o Charles de Gaulle, quien organiza desde Francia, desde Inglaterra, el movimiento Francia Libre. Francia Libre. Bien. Por otro lado, las regiones de Alsacia y Lorena pasaron a formar parte de Alemania. El territorio que fue defendido por Henri Pétain, se le llamará Francia
no ocupada. El norte de Francia fue ocupada por alemanes, pero el sur no fue ocupada con la condición de que ellos presten servicio a los alemanes. Y fue así, la Francia no ocupada llamada República de Vichy o la República de la Traición, encabezado por Henri Pétain. En Inglaterra vemos que el liderazgo lo toma este señor simpaticón Winston Churchill, quien resiste el bombardeo de la aviación alemana. Hemos visto hace un instante el video, ¿no? La Fuerza Aérea Británica, la RAF, la Royal Air Force, contraataca e impediría el triunfo alemán en octubre de 1940. Ya había pasado un año de guerra. En el 41, Hitler rompe el pacto de no agresión con Rusia e inicia la invasión hacia este país. Se da la invasión llamada Operación Barbarroja. Los soviéticos resistieron la agresión. Fue muy sangriento. La guerra patria, la madre de todas las guerras, le dijo Stalin. La Unión Soviética, que aún no había terminado de planificar esta guerra, mandaba a los campesinos a pelear con cuchillos y con palos, mientras que Alemania entraba al territorio con ametralladoras, con tanques, aviones. La idea de estos comunistas de cómo defender a su patria era sencilla. Ellos decían que eran el país más grande del mundo. Ellos decían que tenían la mayor cantidad de personas en este país. Entonces, mandaban a los campesinos a pelear con el único objetivo de que los alemanes desgasten sus municiones. El llamado y famoso, la llamada y famosa carne de cañón. Así inició el ataque a Rusia. Luego de esto, el Estado soviético ordena que todos se retiraran hacia el este, hacia el lado asiático de Rusia, y que desde ahí armarían el contraataque. Y estaba planificado todo por parte de los alemanes. Llegarían en una buena estación del año. Hablamos del otoño. Pero Italia, en su ataque a los Balcanes, pide ayuda a Alemania. Mussolini había fracasado frente a Grecia y ante este fracaso, Alemania tuvo que retrasar su avance hacia lo que es Rusia. Y cuando Alemania retomó el avance, llegó el invierno. Como le dicen ellos, el capitán invierno. Por eso que Alemania fracasa en Rusia. Por muchos motivos, ¿no? Entre ellos también te comento. Recuerda que una de las principales armas de Alemania eran los tanques, los Panzer. Dice que los soldados simplemente se bajaban el pantalón a miccionar o a defecar y ahí morían por eso. Se congelaban al orinar o congelaban al defecar. Aparte, los piojos, aparte otras enfermedades más. ¿Sabe que para esta época Rusia tuvo avances no solamente en lo político, sino también en lo científico? Ya había una escuela psicológica en Rusia. Había aparecido un señor que hablaba del condicionamiento clásico. Chicos, ¿quién habla de condicionamiento clásico en la psicología? ¿Y qué tiene que ver con los tanques? ¿Wundt? No, Wundt no. Ese fue el primero, no. Pavlov. Telepatía, no. ¿Qué estás hablando? Iván Pavlov. Habló de condicionamiento. Y en este condicionamiento, en Rusia, habían enseñado a los perritos a comer debajo de los tanques. Profe, ¿qué tiene que ver esto con la guerra, el tanque, el perro? Imaginemos que este es un tanque. Con su cañón. Vamos a poner aquí mismo.
Ya, este es un tanque, ¿ya? Ahí está. ¿Se ve? Ya, un tanque. Ya, listo. El tanque es muy pesado, duro, pero tiene una parte blanda y que es por debajo, aquí. Aquí estaban las orugas, las llamadas orugas, con lo que avanzaban, pero por debajo era una blanda. Entonces, ¿cómo iban a destruir un tanque? Si le metían bala, todo no se rompían. Por abajo. Les enseñaron a los perros en Rusia a comer debajo de los tanques. Cuando en Rusia veían un tanque, los perros corrían y se metían debajo de los tanques, buscando comida. Los habían condicionado. Profe, ¿y eso cómo ayuda? Sencillo, pues. Entrena a 1000 perros, 500 perros, ponle 500 perros. A todos ponle cargas explosivas. A todos ponle un activador de la bomba en la espalda. Entonces, el perrito venía corriendo, se metía debajo del tanque, y cuando se metía debajo del tanque, activaba la bomba y el perrito catapush. Tortilla de perro y tanque volteado. Y es así como los rusos, en gran parte, van a derrotar la principal arma alemana. A ver, un segundito. Ahí está. A ver, este video es muy largo. A ver. Vamos a ver un resumen, ¿ya? Acá tengo alguno. Claro, pero el perro es más eficaz que una mina, pues la mina no se mueve, el perro sí te hace caso. Las tropas alemanas tomaban posiciones en Rusia con la intención de dirigir su conquista de Europa hasta Moscú durante la Segunda Guerra Mundial. Los generales de la Unión Soviética comenzaron a vivir una situación desesperada e ingeniaron un sistema para combatir a las tropas alemanas desde cualquier lugar. Finales de 1942 en Stalingrado. En un páramo helado desierto, rompen la tranquilidad varios panzers alemanes que dirigen sus orugas con estruendo hacia las posiciones enemigas. Repentinamente, y aunque no hay enemigos en los alrededores, un perro aparece delante. Ahí está. Este es lo que les mencionaba. Esto vendría a ser la carga explosiva, y este sería lo que activa, ¿no? Cuando el perro entraba debajo del tanque, esto se aplastaba. No estoy seguro si es el modelo de la bomba, pero así eran muchos de los modelos. Aquí estaba el reactor, chocaba con el tanque y ¡pum! Perro bomba. ¿Qué tal? De la columna de carros de combate portando un extraño objeto en su espalda. El observador del vehículo que va en cabeza no le da mayor importancia, pues no es más que un animal de compañía extraviado. Sin embargo, el can se exalta sin previo aviso y se mete a toda prisa bajo el armazón del tanque. Instantes después, los soldados de la Wehrmacht se quedan boquiabiertos al observar cómo el vehículo explota envuelto en una pequeña llamarada. Aunque la situación anteriormente explicada es ficticia, la historia sí nos dice que hubo no pocos momentos en los que los Panzerkommandant de los carros de combate alemanes tuvieron que enfrentarse cara a cara con unos extraños enemigos de 4 patas. Estos se correspondían con unos canes que, cargados con un chaleco de tela lleno hasta los topes de TNT, habían sido entrenados para arrastrarse bajo los panzer enemigos, haciendo así estallar la carga explosiva que portaban. Dichos asesinos eran conocidos por los soldados soviéticos como perros mina y, por los alemanes, como perros antitanque. Unos animales que acudían a una misión kamikaze movidos únicamente por el entrenamiento y sin saber cuál sería su cruel destino. Fue aquí cuando surgieron los perros antitanques soviéticos, también conocidos como perros antitanques, que llegaron a ser una gran amenaza para los tanques alemanes en los primeros años de contienda. Los perros antitanques soviéticos fueron una gran amenaza para el avance alemán en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Atados con explosivos, enviaban a estos animales en misiones para destruir equipos enemigos. Aunque actualmente pueda resultar algo perturbador para los activistas por los derechos
de los animales, es importante recordar cómo era aquella época. Había un enemigo formidable y malvado casi a las puertas del Kremlin. Las ametralladoras en los tanques alemanes eran demasiado altas para alcanzar a los perros suicidas y, gracias a la cobertura de la infantería soviética, los alemanes no podían salir fácilmente de sus tanques y disparar a los perros con rifles. Las unidades alemanas de tanques a menudo detenían su ataque si veían en el campo de batalla unidades con perros dispuestos a destruir sus tanques. La única manera eficaz que había para detenerlos era utilizando lanzallamas. A menudo, cuando las fuerzas alemanas pasaban a la ofensiva, disparaban a todos los perros en el camino. Incluso los aviones de la Luftwaffe abrieron fuego contra ellos. El uso de perros antitanque no fue una respuesta a la invasión nazi de 1941. El entrenamiento de este tipo de canes comenzó en la década de 1930, mucho antes del estallido de la Gran Guerra Patria. Se les entrenó para arrastrarse debajo de los tanques enemigos con 12 kilogramos de dinamita. Una larga palanca provocaba una explosión al entrar en contacto con el objetivo. A los perros se les instruyó para que se colaran debajo de los tanques. Los mantuvieron hambrientos durante varios días y después colocaron trozos de carne bajo los tanques de prueba. De esta manera engañaban a los perros, les hacían creer que podían encontrar comida debajo de todos los tanques. También se les enseñó a no temer a la artillería pesada y se les entrenó para arrastrarse hasta la parte trasera de un tanque, de manera que pudieran evitar el fuego de las ametralladoras enemigas. Poco importaba que las mascotas más utilizadas del mundo fueran entrenados para combatir al peor enemigo posible. Por cruel que pudiera parecer, fue una solución desesperada de los soviéticos que muchas veces se les volvió en su contra. Tras una decisión de 1924 que autorizaba que los perros ayudasen al ejército, se montó una escuela de adiestramiento de perros en Moscú. Los militares reclutaban a adiestradores de perros policías, cazadores. Bien, chicos, vamos a continuar, ¿ya? Digo, un poquito triste los chicos, los perritos, pobres perritos, pero bueno, pues es parte de la guerra. Bien, dejando ya de lado esto, lo que ocurrió en Stalingrado y los perros, vemos que los alemanes e italianos, dirigidos por Rommel, el zorro del desierto, invade el África, cerca del Cairo, tuvo gran éxito. Todo vale, todo vale. Japón también estaba en la guerra. Uy, Japón tiene más historias todavía. Japón inicia la guerra en el Pacífico e invade Indochina, Singapur y Filipinas. Ataca la base norteamericana llamada Pearl Harbor, o Bahía de las Perlas en Hawái, construyendo una poderosa flota de guerra y centenares de aviones. Estados Unidos declara la guerra a Japón. ¿Quién le declara la guerra a Japón? ¿Qué presidente? Roosevelt. Aunque después su declaración de guerra fue desestimada. Anularon su declaración de guerra porque Roosevelt estaba enfermo. Roosevelt tenía sinusitis. ¿Y qué tiene que ver la sinusitis con la guerra, profe? Porque él justo venía de su tratamiento por la sinusitis en la noche y para 1940, 41, estos años, no se escuchó de la cocaína, esa cosa, ¿no? que hablan la gente de mal vivir. La cocaína en ese periodo era legal. Era legal. Y se usaba como antibiótico. Se usaba para los enfermos con sinusitis. Le ponían unos tapones de cocaína y soportaban el dolor de esta cadencia. Ya luego los médicos se dieron cuenta que esto era adictivo y te quitaba tus facultades. Pero para este periodo era legal. Y Roosevelt había tenido un tratamiento de cocaína esa noche. Y estando así, drogado, declaró la guerra a Japón. El Senado norteamericano, al enterarse que él estuvo bajo el efecto de la cocaína, anula la declaración de guerra. Y esperó un promedio de 12 horas más, luego de Pearl Harbor, para recién declarar la guerra. Roosevelt, todo un personaje, Roosevelt, ¿ah? Se casó 2 veces con 2 primas diferentes. Mi respeto para Roosevelt. Contraofensiva, algo así como Vargas Llosa, ¿no? Que tenía sus cositas con la prima, con la tía, igualito.
Es todo un tema lo de Pearl Harbor, ¿ah? Y de que fue un pretexto también. Así como las Torres Gemelas, Pearl Harbor también es un pretexto, porque Pearl Harbor no tenía barcos importantes ni portaaviones. Se sabe que era pura chatarra lo que había en Pearl Harbor. Y es más, Estados Unidos ya sabía del bombardeo que iba a haber en ese lugar. Sin embargo, dejó ahí gente para que muera y así tomarlo como pretexto. El 11 de agosto de 1941 se da la conferencia de Terranova en Canadá. Churchill y Roosevelt firman la Carta del Atlántico que compromete al respeto a las libertades básicas, como la libertad y el derecho a la vida. Aquí surge la teoría de los campos de concentración que había en Alemania contra los judíos. Pero te recuerdo que los campos de concentración no es algo exclusivo de los alemanes, porque en Estados Unidos también hubieron campos de concentración contra japoneses. Rusia también tuvo campos de concentración de alemanes. Entonces, cuando tú ves una película o te digan, mira, que pobres judíos, sí, verdad, pobres de ellos, ¿bien? Pero no fueron los únicos, porque en Estados Unidos, si tú eras descendiente de japonés, también te encerraban. Se da el combate de Midway, Guadalcanal, triunfo norteamericano que marcaron el inicio del hundimiento japonés. Se da la batalla de Stalingrado en 1942 a 1943 con la contraofensiva y victoria soviética. Destaca aquí los rusos y derrotan al mariscal Federico von Paulus, quien antes de firmar o firmando la rendición decide suicidarse porque no era capaz de darle la cara a Hitler. En el África, el zorro de desierto Rommel también había sido acorralado, decide huir, ir hacia Alemania. Luego de Alamein, los ingleses al mando de Montgomery derrotan a Rommel. Rommel busca ayuda en Italia. En Italia le hacen golpe de estado a Mussolini. Mussolini intenta escapar. Y así acabó Mussolini. En mayo de 1943, los aliados capturan Sicilia. El Consejo Fascista retiró el apoyo a Mussolini. Posteriormente, el duce Mussolini será asesinado junto con su amante Claretta Petacci, crucificados y luego colgados. Confederación de Moscú, en octubre de 1943. Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China tratan sobre la creación de un organismo internacional. Hasta ese momento, Italia ya fue vencida. Solamente falta Alemania y Japón, teniendo en cuenta que Japón estaba ganando todas las batallas en el Pacífico y teniendo en cuenta que el que derrota a Alemania, derrota el cabecilla. Entonces comienzan a preparar la invasión a Alemania desde Inglaterra. Eso se llamó el día D. Pero para el día D se reúnen los presidentes y hablan de todo menos del día D. Al representante de Rusia no le dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos querían que el triunfo sea capitalista y que no participe ni un comunista. La Confederación del Cairo, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, tratan sobre la rendición de Japón. La Conferencia de Teherán, la reunión de los tres grandes, Churchill, Roosevelt, Stalin, trata sobre la realización del día D. Ahí está la foto del día D, de Teherán. Si te das cuenta, están sentados. ¿Por qué están sentados? Porque Roosevelt está con una enfermedad que lo está carcomiendo. No podía ponerse de pie. Él tenía polio. El 6 de junio de 1944 se da el día D. Los aliados desembarcan en Normandía, norte de Francia, dirigidos por el general David Eisenhower, y liberan París. El objetivo era de avanzar de París hacia Berlín y que los aliados tomen Berlín. Pero para el día D no incluyeron a Rusia. Y Rusia dice, pero ¿por qué no me incluyen? Me están marginando o tienen un problema con el comunismo. Esto motiva a Stalin a sumar todas sus fuerzas por el este. Y mientras que los señores capitalistas creían que llegarían rápido a Berlín,
se fueron de pepa, se fueron de cara. Porque Alemania concentraría la resistencia en el occidente, dejando el oriente para los rusos, y Rusia comenzó a avanzar con todo por el oriente. Siendo así, los rusos, los que llegan primero a Berlín, llegan donde estaba Hitler y entre comillas se suicida. Esto fue un golpe para los países capitalistas, porque todo el mundo decía Hitler fue vencido por los rusos y no por Estados Unidos ni por Inglaterra, sino por los rusos, un país comunista. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Tenemos que hacer algo para demostrar que hemos ganado la guerra. Destruyamos Japón. Japón pidió la rendición, Japón se había rendido, Japón no quería pelear más. Pero Estados Unidos dice, ya, acepto tu rendición, pero me das la mitad de tu país y todas tus riquezas. Japón dice, ¿cómo te doy la mitad de mi isla? Estados Unidos dice, rendición sin condición. Y mientras que discutían la rendición de Japón, porque Japón estaba rendido, Estados Unidos le mete las bombas atómicas. Little Boy y Big Man. Japón estaba rendido. Hirohito no quería pelear más. En febrero del 45, en la conferencia de Yalta, Rusia, los aliados preparan el fin de la guerra. Berlín es tomado. Hitler se suicida, entre comillas, porque después dice que apareció en Argentina. Keitel firma la rendición de los alemanes. Ni Alemania ni Italia estaban rendidos, quedaba Japón. El 23 de octubre del 44, Estados Unidos, a cargo de MacArthur, derrota a los japoneses en Leyte, las Filipinas. Encarnizados triunfos norteamericanos en Iwo Jima, Okinawa. A pesar de las derrotas, los japoneses resistían fanáticamente. Los japoneses no se rendían, porque los japoneses no peleaban por sí, por ellos, para ellos peleaban para Dios. Su Dios era Hirohito. Truman mandó las bombas en agosto del 45 a Hiroshima y Nagasaki. La capitulación o la rendición se firmó en el Cruzado Missouri entre MacArthur y Shigemitsu, representante del emperador Hirohito. Consecuencias, Estados Unidos y Rusia se convierten en las primeras potencias mundiales, desplazando a Francia e Inglaterra, y comienza la llamada Guerra Fría. Alemania es dividida en 1949. Se crea la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Ese tema se llama posguerra. Lo vamos a ver más adelante, chicos. Y con la creación de la ONU, terminamos el tema del día de hoy. Esto se crea en la Conferencia de San Francisco. Bien, chicos,